Contanos un poquito qué es lo que viste. Bueno, dale, vamos a hablar como siempre con el Merval en pesos. El Merval en pesos parece que está en tendencia alcista, pero como yo siempre digo, en pesos es medio engañoso porque tiene mucho que ver con el tipo de cambio, ¿verdad? Claro. Eh, lo veíamos salir de lo que era esa lateralización y apenas subir. Tampoco que está subiendo wow, ¿verdad? En pesos, pero nada, tiene mucho componente tipo de cambio. Así que lo vamos a ver en dólares. En dólares es diferente la historia. Porque es como que sí, recuperó, pues se había caído muy fuerte. Ven toda esa caída que fue cuando el tipo de cambio se disparó, lo que fue la semana pasada. Y recuperó al ver que también el tipo de cambio bajaba y las noticias sobre el dictamen de la ley bases y el paquete fiscal. Lo que no me gusta hoy en particular es esa vela roja que tiene el mismo tamaño que la vela verde grande que tuvimos cuando supimos el dictamen. Generalmente en análisis técnico se dice que cuando tenés una vela exactamente igual a la que tuviste en cuanto a tamaño verde, pero esta vez roja, es que la tendencia va a cambiar. Siempre que tenés esas velas así iguales es un cambio de tendencia. Entonces a mí me dice que se podría ir para abajo. O que si salen buenas noticias en cuanto a la ley, yo creo que tenemos para subir. Pero al mercado no le está gustando la inestabilidad en el tipo de cambio, para nada. Es totalmente paralelo, subida del tipo de cambio es bajada del Merval en CCL y ADRs. Bueno, pasamos a ver el SP500. El SP500 hizo techo y empezó a caer, cayó no bastante, pero sí pronunciadamente, un 2% más o menos, y ya empieza a mirar para abajo, es lo que nosotros decíamos, lo dijimos la semana pasada, era un excelente momento para toma de ganancia. Teníamos en máximos históricos que no tenían sustento ni en la macro ni en la micro. Los balances de las empresas eran buenos, pero tampoco era que eran buenísimos. Era como normal, promedio. Entonces era un buen momento para toma de ganancias. ¿Hasta cuánto puede recortar? Y mirá, si va hasta, ya se metió en el canal de lateralización que tenía antes. Si va hasta abajo, es un recorte del 4% más o menos. Pero va a depender también de los datos macro. Creo que va a ir por ahí. Hay que estar muy atento a lo que diga la Fed, cuál es la perspectiva de tasas y cómo viene lo que es el desempleo y el consumo de Estados Unidos, ¿no? En cuanto al Nasdaq, la caída es más pronunciada. Siempre decimos que los movimientos son más pronunciados que el SP500. La gran subida, como dijimos la semana pasada, fue por Nvidia. Que decir la verdad, Nvidia ya hoy está recortando, parece que también tiene un techo y el Nasdaq lo está sintiendo. Así que a grandes rasgos eso es lo que te diría en el mercado americano. Hay que seguir la macro, lo que diga la Fed. En cuanto La al verdad, Bitcoin, sí, decime. perdón, teniendo en cuenta así el gráfico, está bien, lo superó los máximos anteriores de abril, digo de marzo, pero subió un poquito y después hoy, estos 3 días, lo viene corrigiendo muy fuertemente. Claramente Sí, puede ser por lo que pasó con el PBI de Estados Unidos, que se vio bastante, un poquito por abajo de lo que se esperaba. el mercado está prediciendo recesión. Sí, Por ya sí. eso, por eso decíamos que estas subidas eran como sin sustento, o sea, sin fundamentals, por así decirlo. Se estaba adelantando mucho el mercado para mí. Pero bueno, es lo que estamos viendo. En cuanto al Bitcoin, nada, rompió la cuña que habíamos señalado y se quedó lateralizando, ¿no? La verdad que el Bitcoin, ¿qué decirte? Para el que holdea años y no le importa y compra, está bien, que lleve. Pero el que está yendo a corto, no está haciendo nada. Está lateralizando entre 60 y 70. A grandes rasgos eso, Nau, lo que tenemos esta semana. Sí te puedo comentar que en Argentina hubo un pequeño rally de las acciones después de la noticia de la ley, pero duró un día o dos, porque la realidad es que ya veníamos de subir mucho. Entonces ya el mercado para que suba fuerte necesita noticias contundentes, que la ley salga de verdad. Pero sí soy muy optimista que si uno lleva a estos precios, posiblemente si la mantiene de acá un año o más, haya muy buenos resultados. Yo la verdad estoy tomando posiciones en todo lo que son las transportadoras de gas, de electricidad, también las generadoras. Y tengo obviamente mi posición en bancos porque veo que no tienen un balance complicado, están trayendo buenos resultados, la política del gobierno no los ha roto y creo que si la inflación merma van a empezar a aparecer préstamos a tasa fija. Entonces eso es lo que yo estoy más o menos ponderando y en cuanto al exterior, también como a modo holder.
la verdad, porque ahora no es momento para mí de comprar, yo esperaría mayores caídas, pero al que va largo yo apostaría muchísimo a lo que es inteligencia artificial, me parece que es ahí donde está la beta, pero también ojo con petroleras, porque han caído bastante y cuando la cosa se complica es donde hay que estar. Por ejemplo, ExxonMobil. El petróleo tuviste ahí que había pegado un máximo, máximo, o sea, un 88, casi $90 el barril, y después tuvo una desplomada en todo lo que es abril, que llegó a 77 más o menos, y después se mantuvo ahí lateralizando. Claramente la suba fue por las expectativas que habían en torno a los conflictos bélicos que estaban pasando en Medio Oriente. Así es. Y después volvió a recuperar los valores que estaban después, antes de eso, ¿no? Y es muy probable que terminen también bajando un poco más. Todo depende. Si no hay conflictos bélicos, claramente el precio debería bajar un poco. A Estados Unidos y a ninguno le gusta que el petróleo esté alto. Yo lo Porque seguiría igual, yo lo seguiría porque tengo la sensación de que el conflicto bélico está latente en todos lados, más o menos, sí, y el plan de Estados Unidos está atado con alambres en cuanto a su macro. Entonces yo siempre estaría ahí, veo devaluaciones en países asiáticos. sí, eh, sí, el mundo se está complicando y hay que estar muy atentos. Todos los mercados subieron muchísimo y no es normal con economías que no están creciendo y aparte que están con restricciones monetarias. En algún punto eso le tiene que afectar. En el medio te comiste un montón de subas, ¿no? Pero si vos no, si el apretón monetario empieza a suceder en Estados Unidos, como es el que está pasando, en algún punto le tiene que pegar a la empresa y tiene que empezar a caer. Y también le va a empezar a pasar con el resto de la economía. así es. Pero bueno.